Y en cuanto a los requisitos formales del protesto, no tienen más complejidad, como les decía, y básicamente refieren a los requisitos de una escritura o un acta notarial, o sea, que mínimamente tenga la fecha y la hora, una transcripción literal del acto que se está desarrollando, la indicación específica del requerimiento, son todos requisitos genéricos de las escrituras, y por supuesto que dentro del requerimiento el escribano va a tener que explicar que ha sido convocado a los fines de verificar el pago o realizar el requerimiento de pago al deudor, explicará o detallará lo mejor posible el título, indicará quién es el requirente con todos los datos de identificación, tratará de detallar los datos del título y describirá el acto. Se constituirá en el domicilio respectivo, solicitará la presencia del deudor, requerirá efectivamente el pago, todas estas cosas que deberá dejar constancia, y va a tener que dejar constancia también si el obligado al pago acepta realizar el pago o rechaza el pago. En dicho caso, ante el rechazo, lógicamente, esa constatación notarial de la falta de pago es lo que en definitiva va a tener por cumplida la carga del requerimiento. Lógicamente, va a necesitar la firma del requirente y la firma del requerido, perdón, sí, digo bien, la firma del requirente, que sería en este caso el legítimo portador, y la firma del requerido, que en definitiva sería el deudor. Por supuesto que el protesto, como ya les dije, pueden darse en distintas oportunidades o situaciones cambiarias. Conocemos ya, no vamos a volver sobre el tema, el protesto por falta de pago, las consecuencias que tiene no levantarlo y cuándo se puede levantar. Recuerden, sí, que el protesto por falta de pago, que es un pequeño detalle que no sé si lo vimos en la charla de pago, solo puede levantarse no el día del vencimiento, sino los 2 días hábiles inmediatos posteriores. Ustedes recuerdan que para requerir el pago se hacía el día del vencimiento o los 2 días inmediatos posteriores. El día del vencimiento no se puede levantar protesto, sino que tiene que hacerse en los 2 ulteriores, de manera de que la persona que tenga que pagar tenga la posibilidad, de alguna manera, de hacerse del dinero, estar preparado para cuando le llegue efectivamente el requerimiento de pago. Las consecuencias de no levantar protesto ya lo hemos visto en la clase de aceptación y en la clase de pago, con lo cual nos remitimos específicamente a eso. Y bueno, comentarles que puede haber protesto por otras situaciones que no sean falta de pago o falta de aceptación, de las más genéricas. Puede haber, por ejemplo, en caso de que el girado no quiera poner una fecha en la aceptación, lógicamente se puede protestar, por ejemplo, en letras que tengan vencimiento a determinados días vista, porque esto tiene, lógicamente, una consecuencia importante a la hora de determinar el vencimiento, o cualquier otra situación relativa a la vida del título y que requiera ser constatada por alguna de las partes, de las partes del acto cambiario, ¿no? Por supuesto. O sea, no se queden con la idea de que solamente se protesta por falta de aceptación o por falta de pago. Hemos mencionado también algunas situaciones, se los comento muy por arriba, de dispensa, situaciones donde no es necesaria la carga de protestar, y recuerden específicamente que la falta, como situaciones de dispensa, ¿no? Que la falta de el rechazo a la aceptación dispensa de la necesidad de levantar protesto por falta de pago, ¿se entiende? Si ya tenemos el rechazo del principal obligado que dijo que no va a aceptar, ¿para qué vamos nuevamente a concurrir a su domicilio para ver si paga? No tiene ningún sentido. Entonces, esa es una situación de dispensa legal, donde no necesitamos levantar protesto en caso de cuando llegue al vencimiento, porque ya hemos protestado la falta de aceptación. Otra situación de dispensa legal también es el concurso o quiebra del girado. Recuerden que esas son situaciones que la ley tiene específicamente en cuenta, porque bueno, si ya está en concurso o en quiebra el girado, no tiene ningún sentido que hagamos el requerimiento de pago, porque tiene una obligación legal de no pagar como consecuencia de estos procesos universales. Lo mismo sucede concurso o quiebra del librador en letras no aceptables. Recuerdan que ya hemos visto ya hemos explicitado por qué se dan en estas situaciones. Hemos también mencionado situaciones de fuerza mayor. Supónganse que superen los 30 días, por supuesto, que luego del vencimiento haya una situación de fuerza mayor que impida concurrir al domicilio del deudor. Bueno, situaciones de pandemia podrían haber sido tranquilamente una situación
¿Se acuerdan cuando tuvimos esa etapa tan estricta en cuanto a lo sanitario, donde había que sacar un permiso para circulación, obviamente había plazos suspendidos en la mayoría de las reparticiones, con lo cual eso podría tranquilamente haber sido una situación de fuerza mayor si me hubiera vencido dentro de ese periodo y que excedió los 30 días y que lógicamente en ese caso hubiera estado dispensado de la necesidad de levantar protesto. Y finalmente es la dispensa voluntaria, todas estas son dispensas legales, las que les mencioné, y también hay una situación de dispensa voluntaria, es que el librador establezca una cláusula sin protesto, o que alguien, librador o alguno de los endosantes, establezca una cláusula sin protesto a la cual nos vamos a referir ahora en un minutito más. O sea, esta cláusula dispensa expresamente de la necesidad de levantar protesto. Les aclaro que la mayoría de los documentos tiene incluida esta dispensa voluntaria, son pocos los documentos donde existe esta obligación de protestar. Y fíjense que acá la situación del protesto, si bien ustedes me dirán, uy, qué formal que es esto, qué formal, Luciano, que es esto no va a dificultar la circulación del título. Y yo les voy a decir que no, porque en esta etapa recuerden que ya no estamos hablando del principio circulatorio como un máximo exponente del título, sino que ya pasamos la etapa del vencimiento, sobre todo cuando protestamos por falta de pago, y estamos en una situación donde la ley ahora quiere ya concretar el cobro, con lo cual fíjense que dota a este requerimiento de una actuación formal para que no haya dudas respecto de la mora del deudor. Se pueden hacer protestos anticipados antes del vencimiento, se pueden hacer protestos anticipados antes del vencimiento, y son algunas situaciones específicas que yo no sé si mencionárselas ahora o después en la acción de regreso anticipado, pero se las comento simplemente, no para que tomen notas tal vez. Se prevé que cuando hay embargos infructuosos sobre los bienes del girado o en situaciones de cesación de pagos no declaradas judicialmente del girado, hay posibilidades de realizar un protesto a los fines de ejercer o iniciar acciones regresivas anticipadas. No se preocupen demasiado, lo vamos a ver específicamente cuando veamos acciones, pero sí sepan esto, que hay posibilidades de hacer protestos antes de tiempo, como asimismo también hay posibilidades de hacer protestos tardíos, o sea, protestos con posterioridad al plazo de vencimiento, que son estas situaciones de fuerza mayor cuando la fuerza mayor se extingue antes de los 30 días. Recuerden que si dura más de 30 días estoy eximido, como ya les dije inicialmente, y si dura menos de 30 días yo tengo la obligación de inmediato de hacer el requerimiento y el protesto, aunque ya haya pasado el plazo para formalizar el efectivo protesto por falta de pago. Sería una situación específica de protesto tardío, y aquí no regirían los 2 días hábiles adicionales, sino que en definitiva lo que deberían hacer es hacer el protesto en forma inmediata. Bien, volvemos un poquitito a esta situación de la dispensa voluntaria del protesto, o sea, de la cláusula sin protesto específica. Dos distinciones que tenemos que hacer inicialmente. Una cosa es que la cláusula la establezca el librador y otra cosa es que la cláusula la incorpore un endosante. Si la cláusula la incorpora, o sea, la cláusula sin protesto está incorporada por el librador, o sea, está dentro del texto madre del documento, evidentemente se presume que la incorporó el librador dentro de su confección, esta cláusula beneficia a todos los acreedores cambiarios que vengan sucesivos al beneficiario. O sea, rige para todos los obligados cambiarios del nexo cambiario. Mientras que si la cláusula la incorpora un endosante, solo va a beneficiar, o solo va a ser aplicable, más que un beneficio, es un perjuicio en realidad, pero bueno, solamente va a ser aplicable en relación a esa persona que incorporó la cláusula. O sea, cuando alguien venga a demandarlo, no va a necesitar levantar protesto por falta de pago, y la omisión de protestar no va a perjudicar la acción regresiva respecto de esta persona que incorporó esa cláusula sin protesto. Entonces, en definitiva, dependerá de quién incorpora para saber hasta dónde llegan los efectos de la cláusula. Entonces, una pequeña aclaración, porque ¿qué pasa? La situación... ¿Alguien tiene el decreto ley a mano? A ver, yo lo tengo acá, si no, vamos a dar lectura al artículo 50, si les parece.
Fíjense lo que dice el artículo 50. El librador, el endosante o el avalista pueden, por medio de la cláusula retorno sin gastos o sin protestos, son sinónimos obviamente, o cualquier otra equivalente, dispensar al portador de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago para ejercer la acción regresiva. Cuando la cláusula integra el texto impreso de la letra de cambio, será suficiente la firma de esta por el librador. Cuando se la inserta manuscrita por otro medio, se requiere que la cláusula sea especialmente firmada. Bueno, esto no tiene sentido en cuanto a lo que apunto. Esto tampoco, si la cláusula hubiera sido insertada por el librador, produce sus efectos en relación a todos los firmantes, lo vimos. Si hubiera sido insertada por cualquier otro firmante, produce sus efectos solo respecto de él. Y fíjense lo que viene ahora, que es lo importante. Esta cláusula no libera al portador de la obligación de presentar la letra de cambio en los términos prescriptores ni de dar los avisos. La prueba de la inobservancia de los términos incumbe a quien la invoca contra el portador. En este pequeño parrafito está la verdadera complejidad y el verdadero debate doctrinario y jurisprudencial que se dio hace largos años. Porque, ¿qué sucede? La situación de que, se los traduzco un poquitito para que lo entendamos. La gran pregunta era si la cláusula sin protesto eximía o no eximía al legítimo tenedor de tener que concurrir a realizar el requerimiento de pago. O sea, de concurrir físicamente al domicilio de pago. Esa es la gran pregunta, pues fantástico, no hay que levantar el protesto, no hay que hacer la constatación notarial. Pero, ¿esta situación de cláusula sin protesto me exime o no me exime de concurrir al domicilio del deudor a requerir el pago? Primera gran pregunta. Segunda gran pregunta. ¿Quién tiene la carga probatoria de determinar si fui o no fui al domicilio del deudor a requerir el pago? Porque ustedes saben muy bien que la carga probatoria de quien invoca un hecho está a cargo de esta persona. O sea, quien invoca hechos debe probarlos, por supuesto. Al igual que quien invoca defensas debe probar los hechos extintivos o impeditivos de la pretensión. Por eso, realmente la doctrina debatió mucho y largamente con distintos criterios jurisprudenciales durante largo tiempo sobre efectivamente quién tenía la carga de probar y si me eximía o no me eximía de esta situación, porque el texto del artículo 50 es muy claro en cuanto a la no eximisión. Entonces, fíjense que el propio artículo 50 refería que la incorporación de la cláusula sin protesto bajo ningún aspecto exime de la necesidad de concurrir al domicilio y requerir el pago. Ahora, ¿cuál es el problema que se suscitaba en la práctica? Estoy incorporando a la cuestión cambiaria hechos extracambiarios. ¿Entienden la complejidad? ¿Por qué? Porque si el acreedor cambiario tuviera que salir a demostrar, o si empezáramos a discutir en un juicio ejecutivo si yo fui o no fui al domicilio del deudor, estaríamos complejizando la situación cambiaria en relación a hechos que exceden el marco literal de la cambial. ¿Lo comprenden? Les doy un ejemplo. Si tuviéramos que empezar a discutir en cada título o valor si efectivamente la persona fue o no fue al domicilio, estaríamos empezando a discutir, por ejemplo, qué pasa con los testigos. Si, por ejemplo, empezaríamos a discutir en un juicio ejecutivo situaciones como, por ejemplo, no, imposible que no haya ido porque yo me fui de Mar del Plata, o imposible que haya ido porque tengo un testigo que estuvo las 48 horas del vencimiento sentado en la puerta de mi casa. Habría testigos que dijeran una cosa, testigos que dijeran otra, y en base a toda esta prueba, que en definitiva podría ser creada o endeble de alguna manera, pondríamos en riesgo la subsistencia de las acciones cambiarias. Y con esto, lógicamente, podríamos en riesgo el sistema cambiario, la confianza que la gente debería tener en los títulos, bueno, etcétera, etcétera. Eso por un lado, si miramos desde la óptica del acreedor cambiario. Ahora, si miramos de la óptica del deudor cambiario, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que si la carga de la prueba de que el acreedor fue o no fue a su domicilio a requerir el pago estuviera en su cabeza, sería también muy complejo para él defenderse. ¿Por qué sería muy complejo para él defenderse? Porque, como les dije, el requerimiento de pago debe realizarse el día del vencimiento o los 2 días hábiles inmediatos posteriores. Con lo cual, estamos hablando de que el deudor cambiario debería comprobar
durante 72 horas de que el acreedor, perdón, no concurrió a su domicilio a requerir el pago. Él sería quien debería probar la situación. Entonces mi pregunta es, ¿no sería una prueba diabólica? ¿Qué tengo si yo fuera deudor cambiario, qué tengo que estar con un escribano en las 72 horas constatando de que efectivamente el acreedor cambiario no vino a mi domicilio a requerir el pago? Entonces, por otro lado, tendríamos los derechos del deudor de estar imponiéndole a los deudores una obligación que prácticamente sería diabólica en cuanto a la producción de prueba. Entonces, por estos dos extremos pasaban los debates jurisprudenciales y doctrinarios. Verán que son ambos extremos plausibles. Sin embargo, la doctrina no era conteste ni tampoco la jurisprudencia, no había jurisprudencia uniforme. Y fue así como se dictó un fallo plenario de la Cámara Nacional Comercial, el famoso fallo Cairus contra Romero, en el año 81, fíjense que ya tiene unos cuantos años, pero sin embargo es una jurisprudencia muy interesante de leer porque trae conceptos cambiarios que son totalmente actuales, y que en definitiva es una norma, no una norma, pero una pauta jurisprudencial cambiaria que se aplica con uniformidad en prácticamente el 100% de los tribunales del país, les diría yo. O sea, prácticamente es un debate que está superado, agotado, que no está resuelto por la norma y sin embargo la jurisprudencia hoy en día es absolutamente uniforme. Aclararles que el fallo está subido en el campus, con lo cual lo pueden descargar ahí dentro del contenido del campus, con lo cual véanlo, léanlo, son unos cuantos votos, porque fue una integración de la Cámara en pleno, con lo cual votaron todos los camaristas y hay votos muy interesantes que les pueden ayudar a meterse un poco en la cuestión cambiaria y por dónde pasaba el debate. ¿Qué fue lo que se resolvió con un resultado dividido, ¿no? Sin unanimidad? Pero creo que yo con una cierta lógica, y entiendo, estoy de acuerdo con la forma en la que se resolvió este fallo pleno, y lo que se dijo es que básicamente quien tiene la carga, basado en todos estos principios de autonomía, de abstracción y sobre todo de solidaridad cambiaria, que efectivamente las circunstancias de que se haya incorporado la cláusula sin protesto no exime al acreedor de la carga de tener que concurrir a requerir el protesto. Eso está claro. Al igual que lo dice el artículo, una cosa es diferente a la otra. La cláusula sin protesto no exime de la carga de ir a requerir el pago. Ahora bien, quien debe probar la inobservancia de dicha carga es el deudor cambiario. Protegiendo el sistema cambiario y dándole de alguna manera una responsabilidad al deudor cambiario. Porque en definitiva tiene lógica, porque si yo puse mi firma en un título valor, evidentemente estoy aceptando un montón de principios cambiarios y sobre todo estoy aceptando que voy a ser solidario y voy a responder cambiariamente por el pago de ese título. Con lo cual, la persona que verdaderamente tiene que estar atento al vencimiento y realizar actividades activas a los fines de efectivizar el pago de la cambiaria es el deudor. Fíjense que es otra situación donde podría haber derechos legítimos y la ley le da prioridad al tercero adquirente, al acreedor cambiario, por así decirlo. Entonces, fíjense que a pesar de saber que se trata de una prueba diabólica o de muy difícil producción, este fallo pleno le impone la carga al deudor de la necesidad de probar el requerimiento de pago. Imagínense en un título a la vista, donde más difícil todavía es la carga de demostrar esa situación, porque yo tengo un año para presentar el título al pago. Entonces es aún más complejo que si estuviéramos hablando de un título a fecha cierta. Pero bueno, la ley protege al acreedor cambiario, la jurisprudencia ha protegido al deudor cambiario y creo que en consonancia con el resto del sistema ha sido una solución correcta. Quien es obligado cambiario tiene que estar procurando el intento del cobro del título, teniendo remedios como, por ejemplo, la propia consignación cambiaria que ya hemos visto en la charla pasada. Con lo cual, les aclaro una cosa, por supuesto que puede haber situaciones donde se demuestre la inobservancia de la carga. Por ejemplo, si yo pruebo
que el acreedor cambiario en la fecha de vencimiento estuvo con un pasaporte, estuvo en el exterior, y no dejó ningún mandato cambiario a los fines de que se exteriorice el requerimiento de pago, bueno, evidentemente podré probar de que él nunca vino a mi domicilio y con lo cual esa letra tendrá perjudicadas las acciones regresivas. O sea, es diabólica, pero hay formas de probarlo o hay posibilidades de probarlo. En la realidad de los hechos, y esto un poco off the record, el 99,9% de las ejecuciones son con cláusula sin protesto y, por supuesto, el acreedor cambiario no va al domicilio del deudor, sino que simplemente en la demanda dice que presentado el título el día tal y tal y tal y tal, no se efectivizó el pago por parte del deudor, con lo cual solicitan se haga lugar a la ejecución. Y con motivo, por supuesto, de la presunción de legalidad del título y de todas estas situaciones de solidaridad cambiaria, se hacen lugar a la ejecución en base a esta inversión de la carga probatoria en cabeza del deudor. ¿Se entiende? ¿Está claro el tema? Es importante, tengan muy presente este fallo Cairus Romero, porque es básicamente un pilar importante de todo el sistema a la hora de ejecutar los títulos, por supuesto. Y otra cosa que decidió también el fallo Cairus Romero está vinculado con los intereses moratorios, de los cuales, si mal no recuerdo, hablamos también en la charla pasada, porque también se debatía desde cuándo corren los intereses moratorios. Por ejemplo, un título a la vista, ¿desde cuándo corren? Desde que provee la presentación al cobro en un título a la vista, por ejemplo. ¿Cuál es el momento en el que corren, en que comienzan a contabilizarse? Por ejemplo, en cláusula sin protesto. ¿Cómo sé yo si efectivamente fue, si no fue, si corren o no corren los intereses? Bueno, todo esto también se debatía en jurisprudencia, había soluciones encontradas, y se terminó resolviendo en base a este fallo que los intereses moratorios corren desde el vencimiento del título. O sea, fíjense que para el deudor no le salió ninguna bien en este fallo pleno, pero bueno, creo que lógicamente tiene que ver con estos rigores y esta solidaridad cambiaria que es muy estricta, en el sentido de que quien incorpora su firma en el texto de un título sabe que debe responder a su vencimiento. Y debe procurar activamente intentar pagar el título. Creo que por ahí apunta la cosa. Les recomiendo la lectura del fallo Cairus, aunque sea lean los votos favorables, por supuesto, a la posición, que creo que son los más interesantes en torno a esto. Bien, vamos a entrar entonces un poquito con el tema que hoy nos convocaba, que era la parte del endoso, la transmisión de los derechos cambiarios. Simplemente recordarles este gráfico que habíamos hecho, no lo vamos a reiterar, del criterio de la ley, criterio circulatorio hasta el vencimiento, y luego del vencimiento, criterio de rápida ejecución estrictamente. Con lo cual, esta figura que vamos a ver hoy está ubicada temporalmente en toda la situación anterior al vencimiento del título, donde la ley prevé o trata de promover la rápida y certera circulación de los títulos. Como concepto, muy rápido también lo pueden leer de cualquier texto, un acto jurídico, unilateral, cambiario, abstracto, unilateral, etcétera, etcétera, con todas las situaciones donde una persona llamada acreedora cambiaria, llamada endosante, transmite la propiedad del título a otra persona llamada endosatario, transmitiendo también todos los derechos derivados del mismo y constituyéndose en garante de la aceptación y el pago del título. Entonces, verán que este concepto tiene 3 puntos importantes que lo vamos a analizar más en profundidad, que uno de ellos, se los digo muy rapidito, es la transmisión del derecho que mencionamos, o sea, el endosante transmite el derecho cambiario que tenía a una persona. También transmite los derechos, o sea, legitima al adquirente, a este endosatario, a ejercer los derechos que tenía el título, y finalmente garantiza, porque se está convirtiendo en deudor cambiario, el que transmite, garantiza la aceptación y el pago del título. Son esos 3 conceptos en uno que están incluidos en este concepto teórico general del endoso. Discúlpenme, no sé si iré muy rápido. ¿Está claro lo de protesto? Lo que hablamos de que protesto y Cairus Romero, lo que acabamos de dejar atrás. No sé si Disculpe, doctor, yo tengo una duda en torno al tiempo en que debe hacerse el protesto en el caso de las letras que son a la vista.
¿allí también rigen esos 2 días o es una vez que se cumplió el año desde la fecha de la gestión? No, es una vez que se cumplió el año, es el mismo plazo que dimos en la clase de pago. O sea, vence, el día que vence ya no hay más posibilidad de hacer el requerimiento de pago más allá del vencimiento. Por eso la ley le da un plazo tan amplio como de 1 año. Perfecto. En ese caso no tenemos los 2 días hábiles adicionales. Perfecto, muchas gracias. Puede con el protesto, hay que hacerlo antes del vencimiento, o sea, antes del año, no contando con los 2 días posteriores. Muchas gracias. Bien, les pido disculpas si interrumpí lo del endoso. Bien, dijimos que la ley pretendía una circulación rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un rápido análisis comparativo del endoso con lo que es la cesión, de derechos con lo que es la cesión de derechos de derecho común, que es el método típico de transmisión. Vamos a hacer un pequeño gráfico, así lo hacemos más sencillo. Acá tenemos el endoso y esta es la cesión. La primera gran diferencia que tenemos es que el endoso es un acto unilateral, mientras que la cesión ustedes saben perfectamente que es un contrato y es bilateral, requiere obviamente de la anuencia de 2 voluntades, con lo cual ya tenemos acá una primera situación ventajosa para el endoso. Yo con mi sola declaración ya es suficiente para la transmisión. Es un acto no recepticio, porque yo puedo hacer un endoso en blanco, sin indicar el beneficiario, y no me importa quién termina siendo el adquirente del derecho. Por eso es no recepticio, porque no lo hago con un fin, analizando una persona determinada como destinatario, mientras que en la cesión, lógicamente, al ser un contrato bilateral, tengo que tener la firma de ambos participantes. Con lo que verán, es una forma más simple, disculpen mi caligrafía. En cuanto a la firma, lógicamente, de la cesión, ustedes saben que puede ser por instrumento privado o por instrumento público. Instrumento público, instrumento privado, dependiendo de qué tipo de derecho estamos cediendo. Por ejemplo, si estuvieran cediendo un derecho hereditario, sería un instrumento público, un derecho litigioso, con lo cual, como ustedes verán, las formalidades de la cesión son mucho más pesadas que lo que está previsto para la forma del endoso, con lo cual es algo mucho más sencillo y que garantiza esta transmisión rápida. Bueno, el endoso debe ser incondicionado, no puede estar sujeto a condición, lo cual es absolutamente lógico y es coincidente con el resto del ordenamiento. Es incondicionado, mientras que la cesión es condicionable. Ustedes pueden perfectamente someter la cesión a una determinada condición, sin ningún tipo de problemas, no hay limitación alguna en cuanto al ordenamiento común para limitar o condicionar actos jurídicos. ¿Qué pasaría si se condiciona el endoso? Bueno, la solución legal cambiaria, en caso de que se condicione, es que esa condición se va a tener por no escrita y va a salvar el acto cambiario, o sea, el endoso va a valer como tal, solo que se va a considerar como que el mismo es incondicionado, o sea, se tiene por no escrita la condición, manteniéndose efectivamente el acto cambiario. Fíjense que es una solución que está de alguna manera conservando o manteniendo la validez del acto cambiario, porque lógicamente estamos hablando ni más ni menos de la transmisión del derecho, con lo cual puede haber muchos afectados con posterioridad si el título sigue transmitiendo y tenemos una ruptura en la cadena regular. Imagínense, sería un desastre para lo que es un título, con lo cual, por más que se condicione el endoso, el mismo se considera incondicionado y no hay necesidad alguna de velar por el cumplimiento de la condición para tener por adquirido el derecho. ¿Se entiende? Bien, el endoso transmite derechos autónomos, derechos nuevos, no derivados, mientras que la cesión transmite derechos derivados. Recuerden esto, todos los vicios de las transmisiones anteriores pasan en la cesión, no así en el endoso, que genera compartimentos estancos y derechos nuevos en cada endoso que se vaya a realizar.
En cuanto a las sesiones, se pueden hacer parciales, las sesiones de derechos. Fíjense que hoy día se pueden hasta hacer sesiones parciales de derechos hereditarios en relación a bienes. Fíjense algo que antes estaba muy discutido, porque si se cedía era la universalidad jurídica de un heredero, o sea, la más como una universalidad. Hoy el Código Civil y Comercial claramente permite ceder parcialmente bienes hereditarios específicos, con lo cual fíjense que no hay ninguna duda en relación a que la cesión parcial está permitida. Y en el endoso no está permitido hacer un endoso parcial, y esto tiene una lógica importante en el sentido de que la gran pregunta es que si yo endoso parcialmente el derecho, ¿quién se queda con la posesión del título? Algo tan importante en materia cambiaria como la posesión del título. ¿Quién se lo queda? ¿El que pagó más? ¿El que quedó con un saldito mayor? ¿Cómo instrumento después los regresos? ¿Se entiende? ¿Cómo le garantizo al que pagó parcialmente o que hizo un endoso parcial que después va a poder ejercer su derecho si no tiene la posesión del título? Claramente, esa situación posesoria impide que el endoso sea realizado en forma parcial, con lo cual la ley es muy estricta en este sentido, y a diferencia de las situaciones de condicionamiento del endoso, en situaciones donde los endosos son parciales, directamente el endoso se lo tiene como nulo. Fíjense que acá la solución es diferente. Se lo tiene como nulo al acto. Con lo cual, todas las transmisiones posteriores a este endoso parcial no van a tener valor, y aquí sí va a haber una ruptura de la cadena regular. Cuidado con la diferencia entre endoso incondicionado y endoso parcial. Son dos situaciones completamente diferentes, con consecuencias legales totalmente diferentes. Creo que lógicas, porque me parece que tiene lógica la explicación que les di, pero bueno, ténganlo presente porque verdaderamente son diferentes. Bien, otra diferencia que tenemos es que recuerden que la cesión requiere la notificación al deudor cedido, para que tenga valor. Necesitamos la notificación al deudor cedido para avisarle: mirá, deudor, ahora el nuevo acreedor soy yo. Tener presente que ya no es más tu anterior porque le compré el crédito, con lo cual yo soy el acreedor. Esa notificación es necesaria para que el deudor sepa cuál va a ser su acreedor. Lógicamente, en materia de endosos, es una notificación completamente innecesaria. No hay notificación justamente porque el acto es no recepticio. Ya se los expliqué. O sea, yo no endoso un título pensando en quién va a ser mi acreedor cambiario, sino que yo endoso el título sin saber quién en definitiva me lo va a reclamar, y hasta podría endosarlo en blanco sin designar un beneficiario. Con lo cual, claramente acá no se sabe quién va a ser el acreedor, con lo cual no tendría lógica que el acreedor cambiario tuviera que notificar a los deudores cedidos, por así decirlo. Entonces, claramente, en esta situación no se da. En cuanto a las garantías de ambos, la cesión solo va a garantizar la existencia del derecho y la legitimación, perdón, y la legitimidad del derecho. Y la legitimidad del derecho. La existencia, eso es lo único que se garantiza, la existencia y la legitimación. Lógicamente no se garantiza la situación de que el derecho no traiga vicios, porque estamos transmitiendo, como les dije, derechos derivados. Simplemente que el derecho existe y que es legítimo, que no es consecuencia de una causa ilícita. ¿Puede tener defectos? Sí, puede tener, por ejemplo, puede haber un pago parcial de ese derecho que estoy cediendo, con lo cual, lógicamente, no se garantiza la extensión, sino que la existencia y la legitimidad del derecho. Mientras que en materia cambiaria se garantiza lo que garantiza el transmitente es la aceptación y el pago. Fíjense que son dos conceptos totalmente distintos a lo de la cesión y el pago. Uy, qué difícil que es escribir con el mouse, por Dios. Entonces, como les decía, fíjense que lo que se garantiza, si el principal obligado no acepta, yo ya estoy garantizando la aceptación. O sea, estoy garantizando que si el principal obligado no acepta, yo voy a pagar en su reemplazo. Y que si el principal obligado no paga, yo también voy a responder en su reemplazo. Ambas situaciones estoy aceptando que garantizo al momento de realizar un endoso. Entonces, fíjense que los conceptos en cuanto al endoso y a la cesión respecto de la garantía que brinda cada uno son claramente disímiles
y el endoso garantiza una circulación rápida y mucho más segura y certera de que el derecho, de que la persona que está adquiriendo el derecho por medio de este acto cambiario va a poder cobrar el título, ya sea al principal obligado o a todos aquellos que lo garanticen previamente. Con lo cual, como verán, las diferencias son notables entre ambos institutos. Bien. A ver, vamos a borrar todo esto. Bien, perfecto. Tipos de endoso, básicamente tenemos 3 tipos de endoso. La ley prevé 3 tipos de endosos. Endosos nominativos, que son aquellos endosos en donde, además de la firma insertada por el endosante, o sea, por la persona que transmite, también se indica expresamente quién es el beneficiario. Eso sería una formalidad completa, por así decirlo. ¿Qué sería esto? Supongamos que yo soy el beneficiario de un título, firmo ese título y manifiesto expresamente que endoso el presente título a favor de Martín Álvarez, supónganse. Entonces estoy firmando el título, con lo cual específicamente estoy incluyéndome en la cadena de endosos y además estoy expresamente indicando quién es el beneficiario. Esa es una posibilidad. La siguiente sería lo que es un endoso en blanco, donde yo simplemente firmo el título y esa firma puesta en el dorso del documento hace presumir de que se trata de un endoso. Lógicamente no tiene un beneficiario, pero sí estoy incorporándome dentro de la cadena de responsabilidades cambiarias. ¿Se comprende? ¿Podría repetir el de endoso en blanco? ¿El endoso en blanco? Claro, por supuesto. Supónganse que yo soy el beneficiario de un título. Les dije que el nominativo tiene la formalidad completa. ¿Cuál sería la formalidad completa? La firma del endosante, o sea, de la persona que transmite el derecho, y la indicación de quién es el beneficiario de ese derecho transmitido. En el endoso en blanco, ¿por qué se dice que es en blanco? Es en blanco porque si bien tiene la firma incorporada de quien transmite, no está indicado quién es el beneficiario. O sea, es un acto cambiario, como les dije, no recepticio, no se sabe quién es el beneficiario. ¿Se comprende? Y ahora les voy a hacer un poco de juego en relación a todos, algo que ya hablamos en una de las primeras clases, pero si quieren lo refrescamos. Y finalmente, la última posibilidad es al portador, un endoso al portador. Que aquí no tenemos ninguna formalidad, no está ni la firma del transmitente, ni tampoco la indicación de la persona que lo recibe. ¿Es un endoso? Sí, por supuesto que es un endoso porque es una forma de transmitirlo, pero ¿cómo se transmite? Con la mera tradición. Con la mera tradición. No tiene ninguna de las formalidades cumplidas. Recordarles, ¿ustedes se acuerdan cuando analizamos o clasificamos los títulos en la primera o segunda charla que tuvimos en relación a la ley de circulación? ¿Se acuerdan que hablamos de títulos que eran nominativos, a la orden, al portador? ¿Se acuerdan que analizamos según cómo circulaban? Bueno, esto de alguna manera tiene vínculo con esa charla que tuvimos en su oportunidad. Sobre todo un vínculo que está relacionado con la cadena regular de endoso. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos un título donde hay un librador, un girado, perdón, y un beneficiario, que están perfectamente indicados en el título. ¿Este beneficiario podrá hacer un endoso al portador? ¿Qué les parece? Sí. ¿Cómo? Sí. Claro, el beneficiario no va a poder hacer un endoso al portador, porque ¿cuál es la situación? El beneficiario está perfectamente indicado, con lo cual para que haya una cadena regular en las futuras transmisiones, necesariamente voy a tener que contar con la firma del beneficiario y demostrar que él lo ha transmitido realmente al título. Formalmente voy a necesitar eso. Una vez que él endose, ya sea nominativamente o en blanco, ahí van a surgir unas nuevas posibilidades. ¿Qué pasa si el beneficiario endosa nominativamente?
Si el beneficiario dice, bueno, yo este título, pone la firma y dice, yo este título se lo endoso a favor de Martín Pérez, ¿puede venir Julián Álvarez a demandar el cobro de ese título? No. El único que va a estar legitimado va a ser Martín Pérez. ¿Por qué? Porque el endoso fue nominativo. Si viniera una persona diferente, no habría cadena regular de transmisiones. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si Martín Pérez, que fue endosatario de este endoso nominativo, decide volver a endosar el título, pero ahora con un endoso en blanco, o sea, poniendo su sola firma? En esta situación, puede venir cualquier persona a demandarme el título. ¿Por qué? Porque aquí no hay un indicado específico. Inclusive, la próxima transmisión que se haga, ahí sí puede ser realizada al portador, o sea, con la mera tradición. Porque el endoso en blanco anterior habilitó la posibilidad de que cualquier persona demande el cobro del título. Profe, una consulta. Sí. ¿Y cómo se controla en ese caso la cadena regular de endosos al no tener un beneficio? O sea, ¿se pierde? No, no es que se pierde, solo que todas las personas que transmitieron físicamente el documento y que no se incluyeron en la cadena no van a tener responsabilidades cambiarias. Claro. ¿Se entiende? Porque simplemente al no estar su firma incluida en el documento, lógicamente no van a tener responsabilidad cambiaria, porque recuerden que la solidaridad cambiaria requiere de la firma del obligado. Sin firma, obviamente, no hay responsabilidades. Ahora, la tenencia material, porque acá está el punto, independientemente de la responsabilidad cambiaria, la transmisión material del título sin ninguna constancia, ¿tiene valor? Claro que tiene valor, y por eso la clasificamos dentro de los endosos, que sería un endoso al portador, porque la mera tradición del título tiene valor como endoso. Ahora, ¿habrá responsabilidad cambiaria? No, porque no puse mi firma. ¿Se entiende? Pero entonces, por ejemplo, yo como endosante lo transmito al portador. No aparezco en la cadena de endosos. Sí, usted como endosante, o sea, a ver, esto siempre y Porque cuando mi firma no está. No, depende. Si el endoso anterior es en blanco, ahí usted como transmitente, a ver, vamos a hacerlo más sencillo, fíjense. Ahí está. Supongamos que tenemos de vuelta librador, aceptante, beneficiario. El beneficiario de la letra de cambio debe ser nominativo, con lo cual necesariamente la primera firma tiene que ser, del endoso, tiene que ser de B. Y vamos a suponer que decide hacer un endoso en blanco a favor, o un endoso nominativo a favor de X. El endoso a favor de X. La próxima firma que venga en el título, ¿de quién tiene que ser? Si se quiere seguir transmitiendo el título, necesariamente tiene que venir X a transmitirlo. Porque si viene una persona diferente, no hay cadena regular, porque el beneficiario dijo que el próximo era X. Y si no viene X, no hay cadena regular, ¿se entiende? Ahora, supongamos que X decide transmitirlo, pero lo transmite en blanco, con su sola firma. Decide transmitirlo con su sola firma, o sea, no indica quién es el beneficiario. En esta situación, donde el último endoso es en blanco, ahí sí puede transmitirse nuevamente, ya sea en blanco nuevamente o al portador en cualquiera de las dos modalidades. ¿Se entiende? O sea, el que endosa puede poner su firma y volver a transmitirlo con cualquiera de las tres maneras, o puede hacerlo al portador. ¿Se entiende? Sí, y en ese caso no aparece en la cadena regular de endosos, porque es al portador, no está la firma. No, no va a aparecer el endosante en esa situación, no va a aparecer dentro de la cadena regular de endosos y no va a tener responsabilidad cambiaria en principio. Y eso no está sujeto, por ejemplo, a una cuestión probatoria, porque el último, digamos, tenedor del título, el legitimado del cobro, no va a poder ir en principio contra ese que lo transmitió, contra ese endosante que lo transmitió al portador, digamos, por la mera tradición, porque no aparece. Exactamente. ¿Y por qué? Porque el que lo recibió en esos términos tuvo en cuenta que la persona que se lo estaba entregando no era prenda común, no era su prenda común. Él sabía perfectamente, o debió saber, que si no incorporaba su firma el endosante, no iba a responder.
Entonces aceptó que no fuera su prenda común, con lo cual es una carga también de alguna manera del endosatario exigir o no la firma del endosante según la situación de superioridad que haya en ese vínculo negocial, ¿se entiende? Y eso podría ser también por la confianza que se tiene, digamos, en el principal obligado, por así decirlo, que se sabe que va a pagar, entonces Sí. quizás es innecesario. En materia comercial, digamos, los usos y costumbres comerciales, ustedes saben que son muy importantes en materia comercial, y lógicamente muchas veces estos usos comerciales tienden a un poco a distorsionar la realidad, porque más en materia de títulos valores, donde, por ejemplo, puede haber operaciones de descuento de documentos o de cambio de documentos donde pasen 3, 4 o 5 veces, 5 personas en esta circulación sin que ninguno de ellos figure en la cadena. Y todos ellos están aceptando que el único responsable va a ser el librador del título. Por ejemplo, en cheques, les doy un ejemplo de lo que se ve habitualmente. Personas que descuentan, van descontando el documento o se van transmitiendo los documentos sin figurar ninguno de todos ellos. Y los responsables son los únicos que firmaron. Y la persona que recibe el derecho de esa forma, con un endoso de esta manera, está sabiendo de que el transmitente anterior no va a ser responsable cambiario. Entonces, bueno, él se atiene a sus propios términos. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias, se entiende bien. No, por favor. Bien, entonces fíjense que cada endoso va a definir la forma en que se transmite nuevamente. Por supuesto que si el último endoso es en blanco, existirán las 3 posibilidades de vuelta. O sea, quien recibe un título con un endoso en blanco puede volver a endosar en blanco, endosar nominativamente o endosar al portador, cualquiera de las 3 opciones. Lo mismo en el caso del endoso al portador, y cuando el endoso es nominativo, necesariamente ahí tiene que aparecer el endosatario específicamente indicado. Bueno, sujetos del endoso ya se los mencioné, el endosante es el que transmite, por supuesto, ya lo saben, y este concepto de cadena regular es muy importante, y el endosatario es la persona que recibe el derecho, ya sea esté o no esté, en definitiva, en el nexo, como les dije recién. El endoso es no vinculante, con lo cual, en definitiva, no tiene, en principio, impacto en la persona a quien estoy destinando el acto. Hay un endoso que se denomina endoso de retorno, que se da en aquellas situaciones en donde el endosatario, o sea, el que recibe el endoso, es una persona que ya estaba incluida en el nexo cambiario. A ver, tengo que hacer otro ejemplo. Vuelvo a la pantalla. A ver. Tenemos librador, aceptante, beneficiario. El título empieza a transmitirse a esta persona, después a esta, y finalmente a esta persona. Esta persona decide endosárselo a una persona que ya estaba en el nexo, por eso se llama endoso de retorno. Por eso se llama endoso de retorno, porque el endosatario ya es un miembro del nexo cambiario. Acá, básicamente, en este caso, lo que hay que diferenciar es el momento en el cual se está consolidando este traspaso, este endoso. Porque si el título todavía no venció y se produce el endoso, esta persona va a tener la posibilidad de seguir circulando el título y todos van a ser responsables cambiarios a nuevos endosantes. O sea, la circunstancia de que haya sido una persona que haya estado en el nexo no le impide de que siga transmitiendo el derecho. Ahora, ¿qué pasa cuando el título efectivamente ¿Qué pasa cuando el título vuelve en poder de alguno de los obligados de regreso del nexo y el título termina después venciendo? ¿Qué es lo que sucede efectivamente? Bueno, en ese caso, lógicamente, al vencer el título y hacerse exigible, estas 2 personas quedan efectivamente liberadas de la obligación. ¿Lo comprenden? Porque el actual titular del derecho ahora es esta persona que está obligado en esta situación, y estos quedan liberados por ser posteriores o acreedores del actual poseedor o tenedor del actual legítimo portador del título. ¿Lo comprenden? Con lo cual, ante el vencimiento del título, ahí opera efectivamente la compensación que podría haber respecto de los posteriores. ¿Por qué? Porque son
si bien son deudores hipotéticos de este posterior, pero también son acreedores porque están antes de su posición jurídica. ¿Se entiende? Respecto de ellos, opera una suerte de compensación cambiaria. Son acreedores y deudores al mismo tiempo, con lo cual quedan afuera de esta responsabilidad cambiaria cuando se da este endoso de retorno. ¿Lo entienden? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la forma para concretar esta transmisión de derechos, este endoso? ¿Cómo es la forma prevista por la norma? Bueno, muy simple. Endoso significa indorso, o sea, en el dorso, es una forma muy sencilla, simplificada, y establece se basa en una presunción legal de que toda firma incorporada en el reverso del documento, o sea, en el dorso del documento, tiene valor y se presume como un endoso, o sea, un acto traslativo. Van a ver en la próxima charla que toda firma puesta en el anverso, o sea, en el frente del documento, tiene una presunción diferente a la que les acabo de mencionar. Entonces, todas las firmas que están puestas en el dorso se consideran endosos, sí. No, te iba a pedir que repitas lo último. La presunción. Bueno, la presunción. Muy simple. Les repito, todas las firmas en el dorso se consideran endosos, por más que no tengan aclaraciones. ¿Se puede hacer un endoso en el frente del documento? Sí, se puede hacer un endoso en el frente del documento, pero hay que aclararlo específicamente. Tengo que aclarar específicamente que se trata de un endoso, porque si no la ley va a considerar o va a presumir que se trata de otro acto cambiario diferente. Entonces, si quiero darle esa calidad específica en el frente, tengo que aclararlo. Y basta o es suficiente con la mera firma, como les dije recién, de la persona que está efectivamente transmitiendo. ¿Cuál es la época para hacer los endosos? Ya lo saben, ya se los comenté. La época es hasta el vencimiento del título. Ya me parece que a esta altura lo tienen más que claro. Y en caso de duda o de que no se conozca cuándo se realizó, se presume que se hizo antes del vencimiento. O sea, la ley, fíjense, que trata de darle valor a este principio de circulación cambiaria. Ante la duda, si no hay fecha específica del endoso, se presume hecho antes del vencimiento. Sobre todo en títulos que no tienen protesto, porque obviamente cuando se protesta el título notarialmente, en la constatación notarial el escribano describe el título y ahí tiene que describir cuántos endosos tiene. Entonces ahí ya no se puede aplicar esta presunción que les acabo de mencionar, pero si son títulos que no son protestables, no hay ningún problema y todos los endosos se consideran hechos antes del vencimiento porque en definitiva es una presunción legal. ¿Qué sucede si hago un endoso con posterioridad al vencimiento? Bueno, la ley establece que es válida la transmisión, que la transmisión es válida, solo que los efectos que va a tener este endoso no van a ser los efectos que les acabo de mencionar cuando hicimos la comparativa, sino que se van a regir por las normas de la cesión de derechos de derecho común. O sea, hacer el endoso con posterioridad no hay problema, esa firma simplificada vale como transmisión de la propiedad, pero todos los efectos derivados de esa transmisión van a ser los efectos que se aplican a las normas de las cesiones de derechos. O sea, cesiones de derecho común. Efectos derivados, bueno, con todas las consecuencias que esto significa. Creo que la consecuencia más importante es esta, que todos los derechos que se adquieren posteriormente a esto son derechos derivados que no están ajenos a los vicios anteriores. Bien, algo les mencioné también sobre la tacha de los endosos, aclararles, ya ustedes saben que los actos cambiarios son irrevocables, sin embargo, si la ley permite la tacha de los endosos, supongamos que estemos hablando de un típico nexo cambiario, donde tengamos a todas estas personas y tengamos un legítimo tenedor que decida reclamarle el pago a esta persona, supongamos. Le reclama el pago y el pago se formaliza. Esta persona que está aquí recupera la tenencia del documento al formalizar el pago. ¿Qué puede hacer esta persona? Ya se los expliqué.
sin necesidad de dejar constancia de su pago en la literalidad del título. Bueno, ¿qué hace? Tacha los endosos posteriores, o sea, en la materialidad del título, tacha los endosos, los tacha directamente, y automáticamente pasa a ser el último acreedor cambiario, o sea, pasa a tener la única calidad. Estos se acuerdan que los que estaban en el medio tenían la doble calidad de deudor y acreedor. Bueno, al tachar a los posteriores, que eran sus acreedores, pasa a ser solo acreedor. No es deudor de nadie, porque no hay nadie después de él, y pasa a tener la sola calidad de acreedor cambiario. Con lo cual, esta tacha de los endosos es una práctica muy utilizada en los títulos, para evitar las situaciones de tener que estar escribiendo el recibo y de tener que estar explicando cómo el título llegó a mí. Directamente tacho los endosos, se presume que soy el legítimo portador conforme cadena regular y no hay nadie con posterioridad a mí, con lo cual soy el único acreedor cambiario en este título. ¿Se entiende? Que se permita la tacha de los endosos no significa que los endosos sean revocables. Los endosos como actos cambiarios son irrevocables, solo que se permite, obviamente, o la ley permite que efectivamente el que pagó y recuperó el título pueda tacharlos para quitarles valor, para evitar todas estas situaciones que yo les acabo de mencionar. Sería muy engorroso tener que explicar todo un camino largo cuando puedo acotarlo o simplificarlo con la tacha de estos endosos. Profe, una consulta. Sí. ¿Esto está regulado en el decreto ley? Sí, y también en la ley de cheques, en ambos. Bien, bien. Bien, bueno, aclararles una cosita que ya algo les mencioné en la parte conceptual. Básicamente el endoso tiene tres efectos. El llamado efecto legitimante, el efecto traslativo y el efecto vinculante. Son tres efectos fundamentales en todo endoso. El efecto traslativo, vamos a empezar por el traslativo, que es más sencillo, es el efecto por el cual, mediante el endoso, se transmite la propiedad del derecho. Una persona transmite la propiedad del derecho. Ese es el primer efecto que produce. El efecto legitimante es el efecto por el cual el endosatario adquiere la legitimación para ejercer los derechos derivados del título. La legitimación, no ya la propiedad. Fíjense que el traslativo es un concepto más de propiedad, mientras que el efecto legitimante es más un concepto vinculado con la legitimación, o sea, la posibilidad de ejercer los derechos. El endosatario recibe la posibilidad de ejercer los derechos. Y el vinculante es un efecto por el cual el endosante, o sea, el que transmite, garantiza al endosatario la aceptación y el pago del título. O sea, es la garantía, el efecto de garantía que hablamos recién cuando hicimos la comparativa. Bueno, cuando yo estoy endosando el título, estoy garantizando, me convierto en deudor del endosatario y garantizo la aceptación y el pago del título. ¿Por qué diferenciamos estos tres efectos? Bueno, los endosos que están hechos cumpliendo con los tres efectos son endosos plenos, que son la mayoría de los endosos. Cuando yo le pongo la firma y transmito el título, es un endoso pleno porque se cumplen estos tres efectos. Ahora, puede haber endosos que tengan restringidos algunos de estos efectos y son los que se llaman endosos anómalos, que es los que vamos a tratar de ver ahora. Aclararles que en estos endosos anómalos el efecto legitimante siempre tiene que estar presente porque si no, en definitiva, no tiene sentido la transmisión. Profe, en la práctica se recurre mucho a lo perito calígrafo. O sea, suele haber muchas dudas sobre eso. Sí, por supuesto que se recurre, sobre todo cuando se niega la firma o cuando hay que determinar la fecha de alguna firma. Ya vamos a ver en las situaciones de alteraciones, por ejemplo, ahí son muy utilizadas. Por ejemplo, situaciones que a mí cuando era estudiante se me ocurrían. Qué bueno encontrar un pagaré de 10.000 pesos o un cheque y agregarle 5 ceros.
es la primera situación que se me ocurría, ¿no? Sería fantástico, ¿no? Uno pagó una determinada suma por ese documento y resulta que termina siendo acreedor de una suma mucho mayor. Bueno, hoy las pericias caligráficas son muy finas y se pueden determinar grandes situaciones y, bueno, pueden determinar el tiempo de la escritura, ¿eh? Si la escritura es realizada con distintas tintas, qué tan fuerte han sido la escritura, si corresponde a la misma caligrafía o no, quiénes han incorporado determinadas grafías, con lo cual hoy están muy avanzadas las pericias caligráficas y se puede llegar verdaderamente a resultados que son difíciles de imaginar para el imaginario común, ¿no? Con lo cual se puede determinar perfectamente que yo fui el que incorporó esos 5 ceros y probar de alguna manera de que los anteriores no tienen responsabilidad por esa suma, por ejemplo, o que la firma no se corresponde con tal persona. Bueno, hay un montón de situaciones que pueden verdaderamente determinarse con las periciales caligráficas. Hoy día está muy avanzada la técnica en ese sentido. Con lo cual, obviamente, es una herramienta súper importante para este tipo de procesos, tanto desde lo defensivo como desde la óptica actoral, o sea, de los actores. Bueno, vamos a ver ahora, si les parece, alguno de estos endosos anómalos que les mencioné. Sí. ¿Cómo se llama el último efecto que me olvidé? El vinculante. Gracias. Efecto vinculante. Bien, vamos a analizar ahora algunos endosos anómalos, o sea, endosos donde no se cumplen algunos de estos 3 requisitos o 3 efectos, y que son endosos que son muy útiles en la práctica y que les puede ayudar verdaderamente como herramientas abogadiles si necesitan asesorar, etcétera, etcétera. El primero de ellos es el endoso en procuración. Endoso en procuración. Que es un endoso por el cual el endosante da una suerte de mandato mercantil a favor del endosatario, una suerte de mandato de cobro o tendiente a la gestión del título a favor del endosatario. O sea, ¿se entiende la situación? En vez de recurrir a un mandato mercantil, utilizamos una suerte de endoso. Entonces, el endosante incorpora su firma, establece que es en procuración y el próximo que ejecute lo hará con una suerte de mandato mercantil. ¿Se entiende el concepto? ¿Se comprende el concepto para qué se utiliza específicamente este mandato? Por supuesto que tiene grandes ventajas la utilización de este tipo de endoso. Y le voy a puntualizar algunas y es importante distinguirlo. La primera ya se los dije, evita la confección de un mandato, porque de otra manera, si tengo que recurrir a un mandato, necesitaré escribirlo, explicarlo, explicar la extensión del mandato, qué facultades tiene el mandatario, qué facultades no. Deberé, en definitiva, en algún punto certificar mi firma o demostrar la validez de mi firma, con lo cual, obviamente, es mucho más engorroso. Esto simplemente poniendo una firma y aclarando que es en procuración, ya estoy confiriendo el mandato. Esa es la primera gran ventaja, muy simple y está ajeno a tanta formalidad. Y en segundo lugar, una gran ventaja también es que la muerte del endosante no extingue el mandato. A diferencia de lo que pasa si yo hubiera celebrado o hubiera realizado un mandato mercantil. La muerte del mandante va a extinguir ese mandato y va a impedir el cobro por parte del mandatario. En este caso, en materia de endoso en procuración, la muerte del endosante no extingue el mandato. Y esto por una cuestión del principio de literalidad, de autosuficiencia y de completitividad, ¿no? No puedo valerme de circunstancias extrínsecas al título. Si la cadena regular del título es regular desde lo extrínseco, el mandato en procuración tiene plena vigencia y operatividad. Entonces, esto es importante remarcar en cuanto a las ventajas que tiene por sobre un mandato. Analicemos, si les parece, los 3 efectos. En este caso, primera pregunta, ¿se va a dar el efecto traslativo entre el endosante de procuración y el endosatario? No. No se va a dar, exactamente, porque yo no le estoy transmitiendo la propiedad, sino que yo la propiedad me la quedo, la propiedad del derecho, y simplemente le doy una gestión de cobro al endosatario. Entonces acá el efecto traslativo no se da claramente. ¿Se dará el efecto legitimante? ¿Qué les parece? Sí. Sí,
se va a dar el efecto legitimante porque el mandatario va a estar plenamente legitimado con una pequeña salvedad. El endosatario en procuración no va a poder volver a endosar plenamente el título, o sea, no puede transmitirlo porque él no tiene la propiedad del título. Entonces, él solamente lo va a poder volver a endosar en procuración nuevamente. ¿Se entiende? O sea, va a poder hacer una suerte de sustitución de mandato, lo que hablamos en derecho común, sustitución de mandato, endosará en procuración nuevamente para que otra persona haga la gestión de cobro. ¿Se entiende? Entonces, si bien se da en su mayoría, tiene este pequeño detalle de que no puede transmitirse porque el endosatario no tiene la propiedad del título. ¿Y qué les parece en cuanto al efecto vinculante? ¿Se dará en esta situación? O sea, les reformulo la pregunta. ¿El endosatario en procuración podrá demandar al endosante en procuración por la falta de pago o la falta de aceptación? No. ¿Por qué les parece que no? Porque en realidad solo le transmite la gestión del cobro y creo que le tiene que rendir cuentas también del cobro que hace. Exactamente, por supuesto. No tiene efectos traslativos, entonces, o sea, él no es propietario, no tiene derecho a nada más que cobrar como un simple mandatario, cuyo mandante es el endosante anterior. Perfecto, excelente, buena respuesta. Aclaración. No solo que no se da el efecto vinculante, sino que el mandatario, y esto es importante tenerlo en cuenta, el endosatario en procuración, fíjense que actúa a nombre propio, porque tiene legitimación propia, cuando demanda a nombre propio, pero en interés ajeno, y ahí está el punto, en el interés del mandante, y es por eso que no lo puede demandar. Pues sería lo mismo que el apoderado demande al mandante, una situación que no tendría lógica porque no sería dueño del derecho, a pesar de que sí tiene legitimación para ejercer los derechos, no podría hacerlo frente a su endosante, por esta explicación. Entonces, cuando demanda, si tengan presente, demanda a nombre propio, pero en interés ajeno, o sea, en un interés de su mandante. ¿Y qué se deriva de esto último? Bueno, se deriva de algo importante, o sea, deriva una situación importante de que quien esgrima defensas en relación, o sea, el demandado, quien sea demandado por el endosatario en procuración, le podrá oponer defensas, las mismas defensas que podía oponerle en relación al mandante, o sea, en relación al endosante en procuración. Les doy un ejemplo gráfico que es más sencillo. A ver si me entienden. Supongamos que tenemos librador, aceptante, beneficiario, y este beneficiario decide hacer un endoso en procuración a favor de esta persona, y este endosatario en procuración decide demandar al aceptante. Como esta persona, si bien actúa a nombre propio, lo hace en interés de su mandante, o sea, del endosante, cuando el deudor vaya a oponer defensas cambiarias, no va a oponer las defensas que tiene respecto al endosatario, va a oponer las defensas que tenía respecto del propietario del derecho. ¿Se entiende? Las defensas que se oponen son las mismas que tenía respecto del endosante en procuración. ¿Se entiende? Porque esta persona no es más que un mandatario. Tiene legitimación autónoma, sí, tiene legitimación autónoma, pero actúa en interés ajeno, con lo cual las defensas que los deudores oponen, las oponen como si quien estuviera actuando fuera el mandante. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien, fantástico. Bien, bueno, esto en cuanto al endoso en prenda. Perdón, en cuanto al endoso en procuración. Tenemos otro endoso anómalo, que es el llamado endoso en prenda o endoso en garantía, que parte de una premisa básica de que todo título valor es un bien mueble, porque en definitiva tiene una materialidad, que es un documento, con lo cual
siendo un bien mueble, puede tranquilamente ser prendable, o sea, puede ser objeto de prenda, a los fines de garantizar el cumplimiento de otra obligación. Entonces, tenemos una obligación principal, supongamos que hay una obligación entre A y B, que no necesariamente debe ser cambiaria. Supongamos que haya una obligación de dinero, de lo que fuere. ¿Y qué dice B? Bueno, mira, yo tengo este cheque en mi poder que vence dentro de 60 días y para que garantizarte a vos el cumplimiento de esta obligación, te entrego el cheque, pero no te lo entrego en propiedad, te lo entrego en prenda. Entonces, lo que formaliza es un endoso en prenda o en garantía. ¿Lo entienden? ¿Al concepto? O sea, es una transmisión del título a los fines de garantizar alguna otra obligación que tengan las partes. Entonces, estoy utilizando el documento como una suerte de garantía de alguna otra obligación que se puede llamar obligación principal, si quieren. Pero lo que viene a hacer es garantizar el cumplimiento de esta primigenia obligación. ¿Llegan a comprender el concepto? Bueno, si quieren, analizamos los 3 efectos para ver las diferencias. ¿Se comprende el concepto? ¿Podemos avanzar? ¿Alguien activó ahí un micrófono? Sí, profe. Sí, bien. Bien, bueno, ¿qué pasará? Vamos a empezar con el efecto traslativo en este ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Se da el efecto traslativo? No. No, exactamente, no se da, porque yo no le estoy dando la propiedad, te digo, le estoy diciendo, yo el título es mío, me lo quedo al derecho, solo que te garantizo esta obligación, te lo doy en garantía, entonces no estoy transmitiendo el derecho. Será, profe, en todo caso, será eventualmente traslativo en caso de incumplir la obligación principal. No, tampoco es traslativo y ahora les voy a explicar por qué. Ni siquiera en esa situación será traslativa. Ahora les voy a explicar por qué. Traslativo no se da directamente. Vamos a analizar el efecto legitimante. ¿Qué les parece? Este endosatario de este título que lo recibió en garantía de la obligación, ¿podrá ejercer los derechos derivados del título? Y queda supeditado a la obligación principal, digamos. Sí, está bien. Puede quedar supeditado o no. Porque yo para ejercer los derechos, ¿tendré que hacer alguna referencia a la obligación principal? No. No, porque la materia cambiaria no depende de otras cuestiones ajenas al propio texto del título. Entonces yo no necesito irme a ver qué pasa en la obligación principal. Si el título vence, el endosatario en prenda ¿podrá reclamar el pago? ¿Podrá ejercer los derechos del título? Sí. ¿Podrá ejercer independientemente de lo que pase? ¿Podrá ejercer actos conservatorios? Claro que podrá ejercer actos conservatorios. ¿Se entiende? Tiene una pequeña limitación, al igual que el endoso en procuración, que ¿cuál es? ¿Podrá transmitirlo plenamente al título? No lo va a poder transmitir plenamente porque no tiene la propiedad del derecho. Entonces, si lo quiere volver a transmitir, solamente lo va a poder transmitir en procuración. O sea, endosárselo a alguien más para que procure el cobro. ¿Se comprende? ¿Podrá volver a endosarlo en prenda? No. En prenda tampoco lo va a poder... volver a endosar en prenda no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque para prendar algo tengo que ser propietario del derecho. Y acá no soy propietario porque no hubo traslación. ¿Lo entienden estos conceptos que les estoy mencionando? Pareciera medio complejo, pero no tiene tanta complejidad, tiene bastante lógica. ¿Lo llegan a entender? O sea, puede endosar el endosatario en prenda, puede endosar en procuración, porque puede instituir un mandatario para cobrar o para ejercer actos conservatorios, pero no lo puede endosar en prenda porque no es propietario del derecho. Entonces, no puede prendar o garantizar con algo que no es suyo. Entonces, el legitimante, si bien se da, tiene esa pequeña limitación de que no puede transmitir más allá de un endoso en procuración. Esa pequeña limitación. Y el vinculante, ojo acá, ¿qué les parece? El endosante en prenda, ¿va a responder respecto al endosatario en procuración?
¿Responderá por la aceptación y pago? No, porque no fue traslativo. Bueno, no fue traslativo. Sí, pero si no, no cumpliría su finalidad el endoso. Bien. Precisamente es un endoso en prenda y él no garantiza ni siquiera la prenda con la que está respaldando la obligación principal. O sea, sería como que no tendría sentido. Bien. Buenas respuestas ambas, con posiciones encontradas, por supuesto, pero buenas respuestas, lógicas al menos ambas. Y fíjense la situación, a diferencia del endoso en procuración, vamos a analizar, para poder descifrar la respuesta, vamos a analizar cómo actúa el endosatario. El endosatario en prenda, por supuesto, no hay dudas de que tiene legitimación propia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si el endosatario en procuración tenía legitimación propia, no hay duda que el endosatario en prenda también la tiene, porque esto es como un poco más abarcativo, ¿no? Entonces, actúa, perdón, esto lo vamos a borrar, actúa, en principio, espérenme, ahí está, actúa a nombre propio, porque tiene legitimación, ¿y en interés de quién? ¿Actúa en interés ajeno? No, propio. Exacto, ahí está la diferencia. Actúa en interés propio, porque él es acreedor, si bien no es un acreedor cambiario, tiene una creencia vinculada con la obligación principal. Entonces actúa en interés propio, en su calidad de acreedor. No actúa como mandatario, a pesar de que el derecho le es ajeno. Actúa en un interés propio, con lo cual tiene plena legitimación para demandar a su endosante en prenda y ejercer los actos derivados del título, incluso contra el propio propietario del derecho. ¿Lo comprenden a la diferencia? La clave está aquí, en cómo actúa, en qué calidad actúa. A pesar de no ser el propietario del derecho, tiene posibilidades de demandarlo. ¿Cómo termina el cuento? ¿O cómo termina el círculo? Y para explicar un poco la respuesta acá del compañero en relación al efecto traslativo que no se opera. Bueno, él puede demandar, por supuesto que lo puede demandar, y se cumple el efecto vinculante, como les dije recién, pero ¿qué pasa? El dinero que cobra de ese cobro ejecutivo que hace, ¿es un dinero propio? Es un dinero que tiene que ser compensado en una hipotética rendición de cuentas, porque puede ser mayor o menor a su obligación principal. ¿Lo entienden? Supónganse, les doy un ejemplo claro para que ustedes entiendan. Supónganse que la obligación principal era de 100 pesos, pero el cheque era de 500 pesos. El cheque dado en prenda era de 500 pesos. Entonces, ¿podrá demandar al acreedor? ¿Podrá demandar, perdón, al endosante? Claro que podrá demandar al endosante. Pero cuando el endosante pague los 500 pesos del cheque, automáticamente se los va a tener que devolver nuevamente. Porque, ¿qué pasa? No se olviden, por lo menos por la diferencia, va a tener que devolverle 400. Porque, ¿qué pasa? Si bien a través de un proceso de rendición de cuentas y a través de un derecho común, sigue siendo propietario del dinero el endosante, con lo cual tiene derecho a rendición de cuenta de la gestión. Y allí es donde se compensan hasta el límite de la deuda. Entonces, lógicamente, si la obligación principal era menor a la del título, el endosatario en prenda va a tener que devolver la diferencia en esa situación de rendición de sus cuentas. Porque no se olviden que a pesar de que actúa en interés propio y a nombre propio, el derecho es ajeno, con lo cual a él también le cabe la obligación de rendición de cuentas. Profe, entonces Sí. ahí sería una compensación del derecho común, digamos. Exactamente, una compensación del derecho común. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe, gracias. ¿Todos lo comprenden?
Hablen ahora o después léanlo en un libro. No les digo callen para siempre porque si se los pregunto en el examen lo van a tener que decir. Profe, una pregunta. ¿Podría ser un ejemplo, un pagaré para garantizar el cobro de una tarjeta de crédito? Sí, podría serlo, podría serlo. No sé si usted apunta específicamente a los pagarés de consumo, que ya lo vamos a ver, pero no sería un ejemplo muy feliz porque confundiríamos el tema, pero le diría un tema más sencillo. Supóngase que usted está comprando una casa, o está comprando una propiedad importante, o un auto, y todavía no se lo están escriturando o no se lo están transmitiendo hasta que usted no termine de pagar. Entonces, ¿usted qué le dice? Mirá, vos quedate tranquilo, no tengo posibilidad, no tengo ninguna garantía, o vamos a hacer más fácil todavía. Un contrato de locación. Usted sabe que los contratos de locación, las garantías son muy estrictas. Le piden sueldo, le piden garantía propietaria, le piden... Bueno, usted podría tranquilamente decir, mira, no tengo nada de todo eso, pero tengo estos 5 cheques por un valor superior al contrato total y te los doy en prenda. Y tomalos como garantía del contrato. Entonces, en vez de endosárselos, se los transmito en prenda. ¿Se entiende? Yo sigo siendo el propietario del derecho porque voy a ser yo el que los cobro, en definitiva, pero se los doy en garantía del cumplimiento de ese contrato de locación. Ese sería un ejemplo bien claro para que ustedes tengan en cuenta. Si el contrato de locación se incumple, o si se vencen los cheques, por supuesto que el endosatario en prenda va a poder demandarme. ¿Para qué? Para cobrar el contrato de locación y el sobrante devolvérmelo a través de la rendición de cuentas documentada que está obligado a hacer. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ese sería un ejemplo bien clarito porque además vieron lo difícil que es conseguir garantías en materia locativa. Bueno, bien. Uy, perdón, borré. A ver, qué lástima que borré. Ay, qué lástima. Bueno, en cuanto a las defensas, vamos a hacer un paralelo. Vamos a hacer un paralelo al endoso en procuración, y aquí no rige lo que hablamos de que se le oponen las mismas defensas que respecto del mandante. ¿Por qué no rige? No rige porque acá el endosatario en prenda ejerce un interés propio y un derecho a nombre propio. Entonces tiene autonomía desde la óptica de la legitimación, con lo cual no se da esta situación de oponer defensas en relación al endosante en prenda. Aquí las defensas que deben aplicarse son estrictas en relación al propio endosatario en prenda, a diferencia de la otra situación. Y por supuesto, otra salvedad importante es que si el endosatario, vinculado también con las defensas, si el endosatario en prenda demanda al endosante en prenda, o sea, al propietario del derecho, en esta situación concreta y particular, el endosante en prenda le va a poder oponer defensas causales vinculadas con la obligación principal, en este caso con el contrato locativo. ¿Para qué? Para solventar adentro de ese proceso una suerte de rendición de cuentas dentro del mismo proceso de ejecución y que en definitiva después se ejecute solo la diferencia, porque se produce la compensación. O sea, para permitir en ese proceso compensar el saldo faltante. ¿Lo llegan a entender a esto? O sea, permite el debate causal en relación a la obligación garantizada para no tener que transitar otro juicio nuevo de rendición de cuentas. No tendría sentido. No tendría sentido de la óptica de la maximización de las oportunidades procesales y de la economía y celeridad procesal. Entonces se permite esta posibilidad. ¿Estamos? Bueno, yo estoy medio complicado con el tiempo hoy. Anoten que les dejo para que ustedes lo vean por su propia cuenta, por favor. El endoso sin garantía, véanlo, es algo muy sencillo, el endoso sin garantía,
Y la cláusula prohibido el endoso, les pido que lo vean. Yo le voy a comentar a Facundo, por favor, que también haga una referencia a esto en la próxima charla que ustedes tengan con él vinculado al aval. Creo que la próxima la da Facundo el día lunes. Bueno, ya después les confirmo a ver si es Facundo o soy yo. A ver. Déjenme ver un segundo. Aval, hoy estamos a 7:12 que cae. A ver. El 12 es lunes. O sea que lo va a dar, Aval la va a dar Facundo. Así que yo le voy a pedir que haga una referencia expresa a estas dos situaciones, de endoso sin garantía y de cláusula prohibida del endoso. Si puedo estar yo, se las doy yo, y si no, le pido a Facundo que les dé una breve referencia. Les pido mil disculpas, pero se me complicó y se me tiró un poco la clase. Espero que hayan quedado estos conceptos claros. Si no, cualquier cosa, la próxima conmigo es el miércoles, vamos a hablar de cancelación cambiaria. O si quieren, no, vamos a hacer esto. El próximo miércoles dejen un paréntesis de estos dos temas y se los doy el próximo miércoles antes de empezar con la clase de cancelación cambiaria, y que a lo mejor me quede un huequito para dárselos. Así que yo se los doy el próximo miércoles y lo eximimos a Facundo, así puede tranquilamente dar la clase de aval. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima. Un saludo y que tengan buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Profe.